Con el permiso de la presidencia. El fuero para el gran ladrón, la cárcel para quien roba un pan. Pablo Neruda. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se somete al Pleno de esta Asamblea, que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero constitucional, es un esfuerzo legislativo que la coalición Juntos Haremos Historia ha impulsado desde el inicio de la presente legislatura. El contenido del presente dictamen manifiesta la vocación de servir al pueblo y de hacer lo correcto, pues sencillamente recoge las exigencias de la voz popular y la eliminación del uso indiscriminado del fuero, que se ha convertido en sinónimo de corrupción, abuso de poder y evasión de la justicia. Es menester recordar que la figura del fuero originalmente se instauró con el objeto de otorgar un privilegio a ciertos servidores públicos para salvaguardarlos de acusaciones sin fundamento y para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. Para el caso del titular del Ejecutivo Federal, los constituyentes determinaron, cito, a diferencia de la figura del monarca, que el presidente sí tendría que ser responsable de sus actos. Fin de la cita. Al paso de los años, se corrompió el sistema de responsabilidades de los más altos servidores públicos, de tal manera que se establecieron tipos penales específicos, como traición a la patria, que hoy requiere una revisión profunda en la legislación federal para adecuarse a la realidad. El texto vigente tanto de la Constitución como de la legislación penal genera la imposibilidad material de aplicarlos. En efecto, por un lado, el fuero constitucional permitía la aparente responsabilidad y justicia a todo servidor público. Por el otro lado, la misma responsabilidad penal ni siquiera contemplaba los delitos en la legislación secundaria, ocasionando lagunas legales que provocaron su ineficiencia como mecanismo de responsabilidad. Derivado de lo anterior, se consolidó un impedimento constitucional para que los servidores públicos, en particular los presidentes, no fueran sometidos a la potestad jurisdiccional, y la inmunidad procesal penal se transformó en sinónimo de impunidad. Se transitó a un sistema de inmunidad absoluta, generando múltiples casos de impunidad, delitos sin investigación ni castigo y evasión total de la justicia. Sin embargo, esto no evitó conocer la acción reprobable de cientos de servidores públicos e, insisto, de presidentes de la República en funciones, cuya corrupción fue exorbitante, pero protegidos por la inmunidad constitucional. Ningún proceso penal se inició en contra de ellos. Ante dicho escenario, la voluntad popular ha señalado el hartazgo del fuero constitucional, que solo ha servido para cometer actos de corrupción, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho y uso indebido de sus funciones. Esta impunidad llegó a las más altas esferas de la función pública de México y América Latina, como es el caso de la multinacional Odebrecht, catalogada como la mayor red de sobornos extranjeros en la historia, que alcanzó a políticos de Perú, Brasil, Colombia, Panamá, y la investigación en curso en nuestro país. El caso de sobornos de la multinacional Odebrecht llegó a legisladores federales de ambas cámaras del Congreso de la Unión, llegó a secretarios de Estado, a directores de paraestatales y jefes del Estado mexicano. Y ustedes, compañeros legisladores del PRIAN, lo saben mejor que yo. Contrariamente a lo que habría venido sucediendo en nuestra historia contemporánea en materia de responsabilidades penales, por primera vez hay acusaciones graves presentadas ante la Fiscalía General de la República contra actos de corrupción de expresidentes de la República, que seguramente ya serán juzgados. Esto, además de recoger la voluntad popular, es un acto de justicia social
que implica la investigación de actos presuntamente delictivos y, en su caso, derivarán en responsabilidades penales. Esta trágica experiencia nos obliga a replantear las consecuencias jurídicas y penales, administrativas de la función pública para obtener mejores resultados, evitando a servidores públicos que intentan seguir saqueando a este país. Por esta razón, la Comisión Dictaminadora presenta cambios sustanciales al fuero constitucional del Presidente de la República, para que éste pueda ser juzgado por todos los delitos que podría ser enjuiciado un ciudadano común, implicando con ello un abanico de posibilidades, delitos por los que se puede ser acusados todos los demás servidores públicos, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que pudieran ser enjuiciados los particulares. Fiel a su propósito de impulsar las mejores causas para las y los mexicanos y hacerlo de forma reflexiva, Encuentro Social apoyará este dictamen de reforma constitucional. Nos manifestamos en favor de la reserva construida por consenso, en la que participamos al cuestionar la definición legal de ciudadano común. Nuestra Constitución no debe hacer una distinción entre ciudadanos comunes y ciudadanos fuera de lo común o ciudadanos extraordinarios, todas y todos iguales ante la ley. Propusimos eliminar común para que el presidente sea imputado y juzgado por los 106 delitos del Código Penal Federal y que corresponden al fuero federal y no genere interpretaciones a modo por parte de las fiscalías locales. De este modo, el presidente de la República, en términos de responsabilidad penal, deberá ser considerado como otro ciudadano que nunca hubiera tenido fuero constitucional. Esto no solo es un acto de justicia, es legislar lo socialmente correcto, porque no hay diferencia entre cualquier ciudadano y el presidente de la República en términos de responsabilidades. Ya lo decía Morelos, solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Por lo que respecta a los medios de defensa legales y los derechos procesales del presidente de la República, habrá que acusarle ante el Senado de la República en términos del artículo 110 de la Constitución, garantizando con ello que las acusaciones al presidente de la República en turno estén debidamente fundadas y motivadas, y no solo se busque desequilibrar los poderes del Estado, custodiando sus derechos constitucionales a una defensa justa y a ser oído y vencido en juicio. Con esta modificación iniciará una nueva etapa del constitucionalismo mexicano y se permitirá que los actos constitutivos de delitos cometidos por titulares del Ejecutivo Federal en funciones sean revisados, investigados, enjuiciados y, en su caso, sancionados como cualquier otro ciudadano, sin privilegios y con estricto apego al Estado de Derecho. Esta modificación es el reclamo popular por los actos de corrupción que tanto han dañado al país y que en la esfera de la impunidad operan libremente, cubriéndose a través de la protección constitucional. Acompañamos al presidente de la República en su solicitud de que pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo como servidor público, sino también como ciudadano. Esto se acabó. La Cuarta Transformación está cambiando la vida pública del país y el presidente de la República es el primero en poner en marcha la eliminación del fuero constitucional. Subsecuentemente, de acuerdo con Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 130 de 180 países en la percepción de la corrupción, avanzando 8 lugares en 2019, en menos de un año del trabajo de la actual Administración Federal. Además, de 2017 a 2019, la percepción sobre la corrupción en el gobierno federal se redujo 23.4%, al pasar de 86.5% a 66.2% en la población nacional, sin contar las sanciones de la Secretaría de la Función Pública a los involucrados en Fertinal y agronitrogenados, que son pasos firmes a quienes en su momento ostentaron altos cargos y evadieron la justicia alegando a la protección. Estamos en un gobierno de cambio,
un gobierno que combate la corrupción y que llevará a los criminales ante la justicia. La redacción final pudo ganar en pulcritud para especificar otros 72 delitos que atañen al ciudadano. Hoy estamos transformando al país sin privilegios, sin exenciones, sin regalías, sin concesiones y sin fueros. Hoy estamos transformando al país sin privilegios. En el gobierno de la Cuarta Transformación y en esta 64ª legislatura que lo acompaña, el combate franco a la corrupción y a la impunidad serán sin duda el sello distintivo, porque necesitamos un México con igualdad, porque como señaló Aristóteles, el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.